Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos aquí en el Salón Dorado del Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a charlar hoy con Gustavo Fulco Ramos, que es especialista en comunicación y discapacidad. Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo está, José? Gracias por la invitación. ¿La discapacidad fue siempre lo mismo o ha tenido distintas conceptualizaciones o definiciones a lo largo de la historia? A la historia de la discapacidad hay que entenderla a través del tiempo y a través de modelos. Primero el modelo de prescindencia, en el cual las personas con discapacidad nacían y eran ofrendadas a los dioses, tiradas por barrancos o por pozos ciegos, porque no eran útiles para la sociedad. Posteriormente, algunos siglos después, hablamos de un modelo de prescindencia en el cual, posguerras, ¿sí?, las personas con discapacidad que eran mutiladas en las mismas eran de alguna forma reinsertadas, pero eran también invisibilizadas, ¿sí?, o destinadas a la ayuda o asistencia eclesiástica. Ya entrado en el siglo XX, ¿sí?, aproximadamente por 1970, y algunas injerencias de los alumnos de Berkeley en Cleveland y alguna universidad más en Inglaterra, empezaron a pedir algún lugar mucho más igualitario, y ahora vamos a hablar sobre ese término igualdad, por un espacio en el cual ellos pudieran convivir y no tener que, cuando terminaba de cursar, volver a su casa y quedarse ahí en el campus. Entonces, a través de esas protestas se empezó a generar lo que se denomina posteriormente y fue adaptado como un modelo social, el cual estamos hoy, ¿sí?, hoy atravesando. Desde esa perspectiva, yo hace algunos años que vengo desarrollando un nuevo modelo, que es el modelo fantasma, que ha atravesado por muchos puntos, puntos emocionales, puntos psicológicos, puntos convergentes tecnológicos y puntos que tienen que ver también con la psicología social. Considero que desde hace más de una década, por lo menos en Argentina y Latinoamérica, la invisibilización de las personas con discapacidad está cada vez más marcada. Volvimos, nos involucionamos. Hay una regresión en algún punto, es más, muchos con los que me junto y hablo de distintas fundaciones todavía consideran que vivimos en el modelo de prescindencia, ¿sí?, que en este modelo social es lindo discursivamente, pero que realmente no está adaptado porque no hay una legislación que lo contemple, ¿sí?, una legislación la cual no se hace cumplir en un montón de los aspectos. Entonces, es un tema complejo de abordar. Es un tema que muchas veces desde lo comunicativo, y ahí viene mi rol, ¿no?, de visibilización, de concientización sobre la problemática, se tiene miedo de mencionar, ¿sí?, por una incapacidad de poder comunicarse, por no saber, ¿sí?, y el no saber, abrimos un paréntesis en el cual decimos nadie nace con la necesidad de saber vincularse con todos los entornos, pero es una obligación de los espacios educativos el contemplar también la posibilidad de a temprana edad educar sobre las diferencias cognitivas, ¿sí?, las diferencias de comunicación que en distintos espacios las personas con discapacidad necesitan que sean contempladas. Entonces, si la educación a temprana edad está implícita desde el lado docente, desde el lado de la accesibilidad en los espacios, va a ser mucho más fácil, ¿sí?, una inclusión a posterior de forma mucho más natural, una convivencia natural, que es la palabra que yo utilizo sacando la palabra igualdad del medio. Gustavo, ¿cuántas personas con discapacidad hay en Argentina? Es una gran pregunta, José. No sabemos. Porque en realidad no sabemos. No se pregunta en el censo, no... Hace más de 12 años que no hay una cifra oficial. El último censo, el 2022, focalizó en preguntas redundantes, preguntas que tenían que ver más con el género y con alguna condición edilicia que con la condición determinante de la discapacidad en sí misma. Entonces, no esperamos un dato específico. Sí debemos recurrir a datos de entidades internacionales por fuera de nuestra nación, como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, que estipulan que un 15% de la población argentina, esto arroja una cifra aproximada de 6.9 millones de personas, posee algún tipo de condición o discapacidad. Por ende, dejamos de ser una minoría las personas con discapacidad hace rato. ¿No hay un registro? ¿No hay un certificado de persona con discapacidad? ¿No debería haber un número que surja de ese registro? Otra gran pregunta. Hay un CUD, Certificado Único de Discapacidad. El tema es que se estipula que el 60% de las personas con discapacidad del país no accede a ese CUD. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder derribar las barreras de acceso a la salud pública, de poder llegar a alcanzar todas las necesidades en cuanto a estudios y autorizaciones médicas que avalen la condición que vos decís tener o poseer o haber adquirido.
Entonces, también hay una discriminación educativa implícita, ¿sí? No hay una comunicación efectiva de cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, todo eso hace un combo en el cual quedan aisladas aproximadamente un 60% de las personas con algún tipo de condición o discapacidad en todo el país. Y redoblo la apuesta. Hace muy poquitos meses, en esta nueva gestión de CABA, se creó una nueva dirección, que es la de Políticas Públicas y Discapacidad, que en la actualidad conduce la doctora Ana María Bou Pérez, la cual hizo en estos pocos meses una investigación para poder tener algún dato, porque no había un dato preciso actualizado, y arrojó que hay 200.000 personas en CABA con CUD. El tema es que se estipula que hay unas 400.000 que también tienen discapacidad y no acceden al CUD, dentro de ese mismo porcentaje nacional. Y se determinó que la parte sur de la ciudad, hablamos de Lugano, hablamos de Parque Avellaneda, hablamos de Mataderos, es la parte más dura, más difícil, en la cual está determinado el lugar con más inaccesibilidad en cuanto a discapacidad o la posibilidad de acceder a las prestaciones de salud, ¿no? El lugar con más barreras y diferencias de la capital federal. Ya tenemos conceptualizado el tema de la discapacidad con los modelos y con la estadística, que no es estadística porque es aproximación. ¿Qué pasa con los medios de comunicación y la discapacidad? Lo planteo en estos términos. Me da la sensación de que muchas veces en los medios, incluso gente con experiencia, Total, no sabe cómo referirse a estos temas. Y no sabe cómo referirse a estos temas porque también ha perdido cierta naturalidad. Un poco por ignorancia, o sea, no sabe un poco por ignorancia, y otro poco porque ha perdido cierta naturalidad por la cuestión esta del lenguaje inclusivo, de cómo tengo que hablar, de cómo es correcto hablar. ¿Cuál es el panorama del abordaje de la discapacidad en los medios de comunicación? Es un tema complejo porque, como bien vos decís, los términos en el tiempo fueron cambiando y adaptándose. Desde el año 2008, que hubo una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre el 2006 y el 2008 que se hizo efectivo, y ahí hubo una gran consulta y se determinó que el término en el cual se sentían más cómodos, no hablamos de correcto o incorrecto, era persona con discapacidad. Okay. ¿Sí? Primero la persona. Primero la persona. Es más, si vos te querés referir a una persona con discapacidad, es primero Gustavo, es primero José, es primero Pablo. ¿Sí? La personificación por delante de la condición en sí misma, que no es determinante en ningún tipo de aspecto. Eso hay que dejarlo bien claro. Por eso cuando hablamos de cupo, y acá te estoy dando un paréntesis, yo siempre digo que no debemos de pelear por el cupo. Debemos de pelear porque se nos dé un espacio igualitario y que se pondere la capacidad laboral o profesional o de conducción que puede tener la persona con discapacidad más allá de su condición. Ahora, cerrando ese paréntesis, también hay mucho miedo a equivocarse en la comunicación, miedo a no saber cuál es la terminología correcta, miedo a no saber cuál es la condición correcta y meter la pata. Claro. ¿Sí? Hay miedo al fracaso de interactuar con la discapacidad. Y digo que hay que perder ese miedo. ¿Sí? El ciego es ciego y no se va a ofender porque le diga ciego. La persona con discapacidad es un generalismo y si no es Pablo, Gustavo, José. Pero habiendo dicho esto también, yo creo que el tema de las peleas de determinados sectores en lo comunicativo ha llevado a un retroceso, ¿no? Y ha impactado una gotita más para ese vaso de miedo. Yo creo que todas las luchas son igualitarias y son realmente importantes y trascendentales desde todas las minorías posibles. Pero entendiendo ya la discapacidad como una pelea no minoritaria, por el porcentaje que estamos manejando de personas dentro de nuestro territorio, considero que la modificación del lenguaje lo que hace es excluir más que incluir. ¿Sí? Entonces, si es una convención social el utilizar el castellano correctamente y como convención todos nos entendemos, el cambiar determinada simbología o letras lo único que hace es alejar a las personas aún más con discapacidad, que en alguna oportunidad tal vez te leen en los labios, ¿sí? O están tratando de seguir de alguna forma a través de la lectura lo que querés, ¿sí? Transmitir. Y si deformamos la lengua, estamos poniendo más barreras. ¿Cómo estamos haciendo las cosas en los medios? En general, digo, en los noticieros, en las cadenas de noticias, en los programas de entretenimiento, cuando abordan cuestiones de discapacidad. Lo estamos haciendo. Ponernos una nota, sí, como profesor que sos. Ok. A ver, no quiero ser injusto con un montón de colegas. ¿Sí? Vayamos por... Mi carrera de base es licenciado en periodismo comunitario, entonces no quiero ser injusto y perder a mis colegas. Pero si tendría que poner una nota sería un 6.
¿sí? Aproximadamente. Apenas ¿sí? aprobado. Apenas aprobado. Hay muchos que están haciendo un cambio de chip, ¿sí? Y si te das cuenta que hay una investigación atrás, por lo menos una mínima preocupación de cómo comunicar mejor, pero se cae en el reduccionismo fácil y común de, no te digo ningunear a las personas con discapacidad, pero sí minimizarlas y decirles pobrecito y hablar desde esa minusvalía que ya quedó en el siglo pasado, ¿sí? La persona con discapacidad es una persona con tal vez una interpretación distinta de la realidad o tal vez con una incapacidad motriz de poder acceder de una forma convencional a un determinado espacio. Sin embargo, hay que hablarle con normalidad y hay que perder el miedo a preguntarle en qué te puedo ayudar, ¿sí? Si es que uno considera que esa persona está teniendo en ese momento una barrera. Si no, esa persona se va a manejar de forma autónoma y hay que crear espacios autónomos, que es lo que realmente brinda accesibilidad, ¿sí? Crear una comunicación igualitaria, crear un espacio realmente universalmente accesible, ¿sí? Crear vínculos desde la educación. Realmente, por ejemplo, la UADE, la universidad en la cual ambos trabajamos, ha dado un paso adelante y ha permitido crear un proyecto como el que planteé hace un año atrás, de la creación de este taller de comunicación, discapacidad, accesibilidad, que va a ser trascendental para los futuros gestores del entretenimiento y de la comunicación, como para poder crear espacios universalmente accesibles y realmente para todos. ¿Qué pasa con la señalética en las ciudades? La señalética es una particularidad de cada ciudad, ¿no? Hay señalética universal, pero hay señalética que tiene que ver con el lenguaje de esa ciudad. Entonces hay que, si uno tiene una discapacidad o una condición determinada, hay que, como cualquier persona sin discapacidad, investigar y ver cuál es la forma en que se comunican y para derribar esas barreras que tal vez a través del idioma, del lenguaje y de las costumbres se amplían. Entonces, es una investigación y no mucho más. Y en el ámbito de las empresas, los espacios de trabajo. Yo creo que es un gran desafío, ¿sí? El concientizar lo que ya se viene haciendo. Hay muchas fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, entidades por fuera del Estado que hacen un trabajo increíble, ¿sí? Sin ir más lejos, la Fundación Inmula, que busca trabajo para personas con discapacidad, que es un gran desafío, ¿no? Es una gran barrera. José, el 30% del 100% de las personas con discapacidad en nuestro país únicamente accede a un trabajo. El otro 70% está invisibilizada en su casa. Y es un antes y un después para una persona con discapacidad el poder convivir socialmente, sentir que gana su propio dinero y ganar independencia. Es realmente trascendental para la persona con discapacidad y para su familia. Gustavo, después del corte vamos a hablar de qué aporte hace la tecnología a la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pero eso va a ser después de esta pausa, ya volvemos. En la vida nos pueden mover diferentes cosas, pero lo que nos conecta es que siempre vamos para adelante con todo. Porque con todo es con amor por lo que haces. Es con fuerza. Vamos, eso. Con toda esa actitud para hacer real tu sueño. Y también es con futuro. Es luchar por lo que queremos. Para que sigamos yendo para adelante con todo. Con fibra, con Movistar TV, con celu, con música. Con todo. Movistar. En Telecom, seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Seguimos en conversaciones convergentes charlando con Gustavo Fulco Ramos sobre comunicación y discapacidad. Gustavo, ¿qué aporte hacen las tecnologías, las nuevas tecnologías, a la calidad de vida de las personas con discapacidad? El aporte que hacen es fantástico, pero si es bien utilizado, ¿no? O si hay una conducta hacia la utilización de esas tecnologías. La ley 26.653 determina a nivel nacional que las plataformas deben estar actualizadas y adaptadas para las personas con discapacidad a través de un software, ¿sí? Y no un software determinado, sino el que cada organización elija. Cuando hablamos de plataformas, hablamos de redes sociales, de Hablamos, sitios, de noticias. Exactamente, todo lo que tenga que ver con los tres poderes del Estado, ¿sí? Organizaciones que brinden bienes y servicios al Estado, todo lo que esté vinculado con alguna prestación que tenga que ver Estatal. con el Estado, ¿sí? El 0
0,01% de estas plataformas están adaptadas, para no decir ninguna. ¿Y la adaptación cómo sería? Por ejemplo, para personas que no oyen, algún elemento visual o las que de golpe... Es un no sé. software totalmente integral que ocupa Sí. muy poco espacio dentro de Sí. la página. Yo tengo conocimiento de uno particularmente israelí, ¿sí? El cual la primera barrera que tiene es su costo. ¿Sí? No, es un costo en dólares que es elevado, pero se instala una sola vez y queda para toda la vida y no hay que Actualizar. actualizarlo ni tampoco modificar el drive madre de la plataforma. Y además de ocupar muy poco lugar, es totalmente transversal para casi, te diría, no voy a decir todas, pero muchas, ¿sí?, condiciones o discapacidad, que de forma totalmente cognitiva se puede ir recorriendo la plataforma en sí y todas las subventanas que se dispongan a través del tránsito de la misma de forma totalmente autónoma. Entonces, es fantástico. Pero el tema es que tiene que haber una decisión política o algún ente regulador que haga cumplir la legislación, que esa es otra gran barrera que tenemos, ¿no? Tenemos una legislación súper rica, la cual no se cumple. Entonces, la tecnología tiene que tener también una decisión política de hacerla valer. Pero si vamos a la inteligencia artificial, que es lo que está en auge ahora, brinda un montón de herramientas, porque se pueden adaptar textos en lectura fácil, o que esa lectura fácil es sumamente útil para la vejez, ¿sí?, o para condiciones de dificultad cognitiva. Posteriormente también se pueden adaptar a nivel cromáticos, ¿sí?, para personas con algún tipo de discapacidad visual, el contenido de la página, se puede crear formato directamente adaptado para distintas condiciones, sabiendo utilizar el software, ¿no? Así que me parece que es una herramienta muy útil en la cual hay que empezar a jugar, a indagar y ver qué podemos realizar con la perspectiva de discapacidad para generar, como te digo, derribar estas barreras que no se cumplen a través de la legislación. Y en el espacio público, ¿la tecnología qué aporte puede hacer? La tecnología en el espacio público lo que puede realizar es una mejora en cuanto a el diseño, por ejemplo, de espacios, ¿sí?, mucho más accesibles, la contemplación de señalética que tenga relieve, ¿sí?, o panópticos que puedan brindar una bienvenida a las personas, por ejemplo, ciegas, a espacios como este teatro y que puedan manejarse de forma autónoma o por lo menos saber hacia dónde dirigir su consulta. La tecnología puede crear espacios de ciudades inteligentes en las cuales no solamente sirvan para vender productos de marketing, ¿sí?, y generar esa necesidad innecesaria, ¿sí?, que a veces el capitalismo nos inculca y digo que es válida, pero también puede ser utilizada como para crear contextos mucho más amigables para personas con discapacidad. Bueno, en las paradas de colectivos, que cada tanto haya un relevamiento auditivo del lugar donde estás parado y qué colectivo vas a esperar o cuánto tiempo falta para que llegue tu colectivo. Eso sería muy útil para las personas ciegas. También la posibilidad de interactuar con distintas dinámicas brailes en las pantallas, o sea, o con algún tipo de relieve determinado en el transporte público. Creo que se puede aplicar mucho a través de la inteligencia de las ciudades en lo que es el desarrollo tecnológico y la discapacidad. ¿Cómo ves, siempre en el plano de la comunicación, la vinculación de las empresas comerciales, las empresas que venden productos y servicios, con esos 6 millones o más de 6 millones de personas con discapacidad? Desde la perspectiva del marketing que mencionaste hace un rato, de la publicidad o mismo de la comunicación institucional de las organizaciones. Está habiendo un cambio de concientización. Me parece que está bueno. Distintas luchas han hecho abrir la cabeza en cuanto a el género, la discapacidad, el cuidado ambiental y todo eso es positivo, ¿sí? El tema es que cuando se lleva a un extremo se empieza a generar conflictos que chocan con otras inclusiones. Pero las empresas creo que están haciendo cada vez más un laburo mucho más podríamos decir, integral en cuanto a la discapacidad. Por ejemplo, hay empresas de textil que están haciendo desfiles inclusivos y están confeccionando ropa o calzado para personas con discapacidad que tienen una condición determinada de sus prótesis. La verdad que se está evolucionando en ese tema. ¿Hay mucho por trabajar? Sí. ¿Hay mucho por seguir concientizando? Sí. Pero se está empezando y es un camino que siempre va a llegar a un buen objetivo. ¿Y la educación, cuál es el aporte? La educación es un debe, ¿sí? Me parece que
que se debe de actualizar y ayornar la educación y se debe contemplar a través de una decisión política y legislativa de educar a los profesionales para que no sea solamente una integración a través de una persona que es un asistente que te da una prestación que está muy mal pago y que hizo un curso de 2 meses. Me parece que hay que profesionalizar la educación en discapacidad, que se tiene que capacitar al personal que está trabajando en la actualidad para que gane herramientas, para que mejore su capacidad comunicativa y que sepa también cómo ayornar ese contenido educativo a la necesidad que tiene ese alumno que tiene un diferencial o una discapacidad y no excluirlo y que haga un trabajo completamente distinto. ¿Sí? Hablamos de integración, hablamos de convivencia natural. Bueno, capacitémonos para crearla y buscar, ¿sí?, realidades que sean completamente distintas a las de hoy. Y profesionalizar es el primer paso, ¿sí?, junto con la capacitación para cumplir este objetivo. Y en el plano de las carreras de comunicación, donde vos hace un rato mencionabas el caso de UADE y de la materia específica de comunicación en discapacidad, ¿conocés otras experiencias por dónde podrían implementarse, digamos, para introducir esta temática en las currículas? En UBA Derecho se hace muy buen trabajo. ¿Sí? La vez pasada me invitaron a dar una charla, ¿sí?, que hablaba desde el foco del penal, de la vejez, y la verdad que hay varias cátedras que abarcan la discapacidad y se está generando conciencia, ¿no?, de que no solamente la legislación tiene que ir hacia lo civil y lo penal, sino que también hay otras aristas que son interesantes como la vejez, la discapacidad, ¿sí?, los derechos humanos. Entonces, desde ese lado en UBA se está haciendo un buen trabajo, pero creo que también estamos en el mismo haber, ¿sí?, en el cual debemos ir integrando cada vez más, ¿sí?, a la discapacidad como una temática totalmente transversal, ¿sí?, en el cual no importa el nivel educativo en el que se esté hablando, se tiene que hablar de discapacidad, se tiene que hablar de integración natural, se tiene que hablar de convivencia, perdiendo el miedo y tratando de hacer partícipe a la gente que trabaja, porque te va a dar una perspectiva que uno tal vez por fuera o solamente desde lo conceptual no puede ver. La convivencia con la discapacidad es trascendental para entender cuáles son las barreras reales que atravesamos como sociedad. Entonces, integrar a las personas con discapacidad, nada de nosotros sin nosotros, es un dicho muy conocido, ¿sí?, del cual del todo depende del contexto. Digo, bueno, no hay una coincidencia desde lo conceptual conmigo, pero porque no todas las personas con discapacidad están preparadas, ¿no? Y si bregamos por la igualdad, digo, no tenés que tener una discapacidad y por ende, si tenés una discapacidad, estás preparado como para ser docente o hablar en público. Tal vez tu rol puede ser completamente distinto. Y lo mismo para las personas que no tienen discapacidad. Si tenés la capacidad de poder divulgar sobre la problemática, bienvenido sea, si es que te apasiona. Entonces, digo, está todavía en un veremos, ¿sí?, el integrar la discapacidad a nivel conceptual en todos los niveles educativos, pero se está empezando a hacer un buen trabajo. Como vos recién mencionabas, aquellos que tienen en su familia una persona con discapacidad, por ahí tienen un contacto directo y sabemos por los números que mencionabas, más o menos aproximados, que son muchos millones de personas. Pero hay muchos otros que no y que son profesionales o de la tecnología o de la educación o de la comunicación y tal vez para ellos un par de consejos o sugerencias acerca de cómo que están más lejos de casos de discapacidad en lo personal, cómo vincularse con la temática, dónde aprender, dónde estudiar, qué hacer. Desde mi perspectiva, yo incorporé hace 5 años una discapacidad permanente a través de un accidente, ¿sí? Y me atravesó de tal forma que no pude, ¿sí?, no cambiar mi perspectiva de comunicador y interiorizarme en la temática y aportar de alguna forma mi granito de arena. No soy ejemplo de nada y siempre lo digo, y odio a la victimización a través de la discapacidad, ¿no? Me parece que es un concepto que no nos hace bien. Por otro lado, creo que indagar, averiguar, estudiar, hay muy buena literatura, no la suficiente, ¿sí? Por eso es que aquellos que trabajamos desde la investigación y desde la docencia tenemos la obligación de seguir aportando, por eso es la creación de este modelo, que no tiene el afán, mi modelo de discapacidad fantasma, de destruir lo que ya está establecido, sino que tiene la misión de concientizar y de ser una
un llamado de atención a lo que no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, hay que seguir investigando, hay que seguir indagando, hay que perder el miedo a hablar de discapacidad para construir una convivencia natural y una sociedad mejor. Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos en Conversaciones Convergentes charlando con Gustavo Fulco Ramos, especialista en comunicación y discapacidad. Y nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.